La calma llega cuando te vuelves tu prioridad. En lo profundo de un valle cubierto por niebla, donde los pinos susurraban al compás del viento, vivía un monje llamado Liang. Su vida transcurría en silencio, cuidando un pequeño jardín y escuchando el murmullo del río que cruzaba el templo. Durante años, Liang había creído que la calma interior y la paz mental se encontraban complaciendo a los demás, ayudando, escuchando y sacrificando su tiempo. Pero, aunque todos lo admiraban, dentro de él el ruido no cesaba. Una mañana, mientras meditaba frente al agua, comprendió una verdad que cambiaría el rumbo de su vida. El equilibrio emocional nace cuando te conviertes en tu propia prioridad. Ese día, Liang decidió que el bienestar personal no era egoísmo, sino la raíz de toda armonía. Y así, comenzó un nuevo camino. Liang permaneció largo rato frente al río. El agua corría sin prisa, como si supiera que llegaría a su destino sin forzar el camino. Él pensó, así debería ser mi vida, sin empujarme hacia donde no quiero ir, sin cargar con pesos que no son míos. En sus años de servicio a los demás, había aprendido a escuchar con paciencia, pero había olvidado escuchar la voz más importante, la suya. Se dio cuenta de que, por complacer, había dejado de lado sus propios sueños y necesidades. Había aceptado cansancio disfrazado de compromiso, y sonrisas que ocultaban un vacío silencioso. El aire frío de la montaña acarició su rostro, y con él llegó una revelación. Quien se olvida de sí mismo, termina habitando una vida que no le pertenece. Ese día, Liang tomó una decisión: cada amanecer, antes de atender cualquier petición externa, dedicaría un tiempo sagrado a su propio ser. No sería un acto de egoísmo, sino un gesto de respeto hacia la vida que le había sido otorgada. Cerró los ojos y sintió como la bruma matinal parecía abrazarlo. En ese instante, la calma comenzó a brotar desde dentro, no como un regalo de alguien más, sino como un manantial que siempre había estado ahí, esperando que él mismo lo liberara. A la mañana siguiente, Liang despertó antes de que el sol asomara sobre las montañas. El templo aún dormía, y el silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Se levantó, encendió una pequeña lámpara de aceite y se dirigió al jardín. En lugar de comenzar su jornada como siempre, barriendo los patios o reparando los muros, se sentó en una piedra cubierta de musgo, cerró los ojos y respiró profundamente. Se permitió sentir cada inhalación, como si el aire de la montaña llenara no solo sus pulmones, sino cada rincón de su alma. Por primera vez en muchos años, no pensó en lo que debía hacer por los demás, sino en lo que necesitaba para sí mismo. Entendió que, así como una lámpara no puede dar luz si se queda sin aceite, él tampoco podría ofrecer verdadera ayuda si su espíritu permanecía agotado. En ese instante, recordó las palabras de un viejo maestro. Un corazón nutrido es un faro para otros, un corazón vacío es solo una sombra más. Liang decidió que cada día, antes de entregarse al mundo, regaría el jardín de su interior. Ese acto sencillo, un espacio sagrado para meditar, respirar y escucharse, se convertiría en su raíz de fortaleza. A medida que el cielo se teñía de tonos dorados, una paz suave descendió sobre él. Ya no era la calma que buscaba afuera, era una calma que él mismo había cultivado desde adentro. Los días comenzaron a transcurrir con una nueva cadencia. Cada amanecer, Liang mantenía su ritual, despertaba antes que el sol, se sentaba junto al jardín, y permitía que su respiración marcara el compás del silencio. Ya no corría hacia las obligaciones, sino que primero llenaba su espíritu de serenidad. Al principio, algunos monjes del templo lo observaban con curiosidad. ¿Por qué ya no empiezas de inmediato con las tareas?, preguntó uno de ellos. Liang sonrió con calma y respondió: porque he aprendido que, si no cuido de mi propia raíz, las ramas que ofrezco al mundo serán frágiles. Pronto, esa nueva energía comenzó a hacerse evidente. Ya no reaccionaba con prisa ni con cansancio, sus gestos eran pausados, sus palabras tenían el peso de la reflexión. Incluso cuando surgían problemas, una tormenta que dañaba el techo del templo, un visitante impaciente, un día de trabajo agotador, su mente permanecía como el lago en los días sin viento, quieta, pero profunda. Uno de los ancianos del lugar lo observó un día mientras regaba el huerto. «Has cambiado, Liang», dijo con voz grave.
Antes te veía fatigado, como si llevaras el mundo en la espalda. Ahora pareces caminar ligero. ¿Cuál es tu secreto? Liang se inclinó con respeto y respondió. Descubrí que la calma no es un regalo de otros, sino el fruto de ponerme en el centro de mi propio cuidado. Ese cambio empezó a despertar algo en los demás. Los monjes más jóvenes, que solían vivir atrapados en las exigencias del día a día, comenzaron a reservar unos minutos para sí mismos antes de iniciar sus labores. No lo hicieron porque Liang se los pidiera, sino porque sintieron que esa paz podía ser aprendida, como quien se contagia de una brisa fresca. Con el paso de las semanas, el templo mismo pareció transformarse, las conversaciones se volvieron más suaves, las discusiones menos frecuentes, y hasta el canto de los pájaros sonaba más claro entre los corredores. Era como si la calma cultivada en el corazón de un solo hombre se hubiera expandido, silenciosa pero firme, hacia cada rincón del valle. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía con nubes pesadas, un mensajero llegó al templo con noticias urgentes. El puente de madera que conectaba el valle con el pueblo se había derrumbado por la crecida del río. Varios aldeanos habían quedado aislados y algunos necesitaban medicinas y alimentos con urgencia. En otros tiempos, Liang habría reaccionado con una carrera ansiosa hacia la solución, sintiendo que debía actuar inmediatamente y sin descanso. Pero ahora, se detuvo unos segundos antes de moverse. Cerró los ojos, respiró profundamente, y dejó que la serenidad recorriera su cuerpo como un río lento. Sabía que la prisa desordenada es como un caballo sin riendas, puede llevarte, pero difícilmente al lugar correcto. Reunió a los monjes y explicó la situación con voz firme, sin levantar el tono. Tenemos que ayudar, pero debemos hacerlo con claridad y cuidado. La calma es también una herramienta para salvar vidas. Organizaron grupos, unos prepararían cestas con alimentos secos, otros buscarían cuerdas y maderas para improvisar un paso seguro sobre el río. Liang, con paso constante, se unió a la construcción, guiando a los más jóvenes y asegurándose de que cada nudo y cada tabla quedaran firmes. La corriente rugía, pero en su interior había silencio. Uno de los aldeanos, exhausto por el miedo, le dijo: «Maestro, ¿cómo puede trabajar así, sin mostrar preocupación?» Liang sonrió y contestó: «La preocupación me debilita, la calma me fortalece. Si pierdo mi paz, también pierdo la claridad para ayudarte». Al caer la noche, un sendero provisional quedó listo. Los aldeanos pudieron cruzar, llevando consigo las provisiones y medicinas necesarias. Nadie sufrió daños, y la jornada terminó con el templo lleno de voces agradecidas. Esa noche, Liang se sentó nuevamente junto al río. Las aguas aún corrían turbulentas, pero él comprendió que la calma verdadera no depende de que el mundo esté en paz, sino de que uno mismo lo esté. Al amanecer del día siguiente, el templo amaneció envuelto en un silencio limpio, como si la noche hubiera barrido cualquier resto de inquietud. Los aldeanos que habían pasado la noche allí fueron despertando poco a poco, agradecidos por la ayuda recibida. Los monjes, aún cansados, se reunieron en el patio central para escuchar a Liang, quien había estado meditando desde antes de que el primer gallo cantara. Con voz serena, comenzó a hablar. Ayer, el río nos enseñó algo. No importa cuán fuerte sea la corriente, si uno se deja arrastrar por ella, se pierde. La calma no es un lujo, es un ancla. Se acercó a una tinaja de barro llena de agua, y con un palo, la agitó hasta que quedó turbia. Esto es nuestra mente cuando nos dejamos llevar por el miedo y la prisa, dijo mientras la mostraba. Por más que intentemos ver con claridad, todo está distorsionado. Luego dejó el palo a un lado y esperó. Poco a poco, las partículas en suspensión fueron cayendo al fondo, y el agua volvió a ser transparente. Esto sucede cuando damos espacio a la calma. Nada externo cambia, pero dentro de nosotros la claridad regresa, y entonces podemos actuar con sabiduría. Los monjes y aldeanos escuchaban atentos, algunos con los ojos cerrados, sintiendo que aquellas palabras se filtraban más allá del oído, directo al corazón. Liang continuó. Aprendí que priorizarme no significa olvidarme de los demás, sino prepararme para servir sin vaciarme. Quien se cuida a sí mismo, cuida al mundo con más fuerza y compasión. Un anciano aldeano levantó la mano y dijo:
Maestro, ¿cómo podemos recordar esto cuando la vida nos golpea? Liang sonrió. Cada día, aunque sea unos minutos, siéntense con ustedes mismos. Escuchen su respiración, escuchen su corazón. La calma es un hábito, no un accidente. Ese día, muchos prometieron dedicar un momento diario a su propio cuidado, no como un escape, sino como una forma de fortalecer el espíritu. Liang sabía que, si cumplían con ello, sus vidas cambiarían, igual que había cambiado la suya. Pasaron las estaciones. Las nieves del invierno cedieron ante las primeras flores de primavera, y los campos comenzaron a llenarse de verde nuevamente. Pero no solo la naturaleza cambiaba, también el corazón de las personas. Los aldeanos, que antes vivían apresurados por el comercio, la siembra o la supervivencia, empezaron a imitar, casi sin darse cuenta, la manera de vivir que habían visto en Liang. Antes de comenzar la jornada, muchos se sentaban unos minutos frente a sus casas, respirando el aire fresco y observando el horizonte. Otros comenzaron a trabajar en silencio, sin las discusiones que antes estallaban por pequeñas diferencias. La calma se volvió un idioma invisible que todos entendían. Las reuniones del pueblo eran más ordenadas, las decisiones se tomaban con menos gritos y más escucha. Incluso los niños jugaban sin las peleas que antes eran comunes, se reían más, como si intuyeran que el mundo se sentía más liviano. Un día, mientras caminaba por el sendero que conectaba el templo con el mercado, Liang escuchó a dos campesinos conversar. No sé qué hizo ese monje, decía uno, pero desde que llegó, el valle parece otro. No cambió el valle, respondió el otro. Nos cambió a nosotros. Liang sonrió en silencio. Sabía que no era él quien había provocado todo aquello, sino la semilla que cada persona había decidido plantar en su propio corazón. La calma no se había impuesto desde fuera, sino que había nacido dentro de cada uno. Esa noche, sentado junto al río que ahora corría manso tras las lluvias, recordó sus primeros días en el templo, cuando vivía para complacer y olvidaba su propia voz. Y sintió gratitud. Porque había comprendido que al priorizarse, no solo había encontrado su paz, sino que había regalado al mundo una mejor versión de sí mismo. En una tarde dorada, cuando el sol descendía lentamente detrás de las montañas y el cielo se pintaba con tonos de fuego y miel, Liang volvió a su lugar favorito junto al río. El agua reflejaba la luz como si fuera un camino líquido hacia lo eterno. Se sentó en silencio, dejando que cada sonido, el canto lejano de un ave, el susurro del viento en los pinos, el murmullo del agua, se mezclara con su respiración. Su mente, lejos de buscar respuestas, simplemente habitaba el presente. Recordó la inquietud que un día lo había dominado, la sensación de que debía darlo todo a los demás para merecer un lugar en el mundo. Y entendió que esa idea había sido como intentar llenar una vasija rota. Hoy, esa vasija estaba completa, y por eso podía rebosar sin agotarse. Con una serenidad profunda, pensó. La calma llega cuando te vuelves tu prioridad, porque solo entonces puedes compartir sin perderte. Alzó la vista y vio a lo lejos a varios aldeanos junto al río, repitiendo en silencio el mismo ritual de respirar y escuchar. No era un maestro rodeado de discípulos, ni un sabio que buscara seguidores. Era un hombre que había aprendido a cuidarse y, en ese acto, había encendido luces invisibles en otros corazones. Cuando la noche cubrió el valle, Liang se levantó y caminó lentamente hacia el templo. Sabía que su viaje interior nunca terminaría, porque la calma no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, paso a paso, respiración tras respiración. Y así, bajo el cielo estrellado, el monje siguió su andar, con el alma ligera y la certeza de que vivir en paz consigo mismo era su mayor ofrenda al mundo.